Más bien yo creía que era una deuda importante en mis escritos la incidencia esta social, más bien, ¿no? O sea, pero ustedes dos han destacado que sí se refleja la crisis de alguna manera sistémica. Esto debe haber sido ya un resultado sí, más inconsciente, pero qué bueno, porque yo sentía más bien como una autocrítica que era demasiado una forma de escribir muy ensimismada, ¿no? en mis propias reflexiones, en mis propias emociones. Y claro, para mí, por ejemplo, una de las imágenes más al mismo tiempo duras, pero también tiernas, es la avenida Bancay en Lima, ¿no? O sea, cuando yo en verdad trabajaba en el centro de Lima, que trabajé muchos años allá, llegar a la noche en la avenida Bancay era ver ese monstruo que iba durmiéndose bueno, ahora no sé cómo estará, ahora debe estar peor todavía, ¿no? Pero eran las luces de los vehículos, de los buses, transitando, pero de formas que no pueden ser reales, ¿no? Pero así, como realmente como serpientes, movilizándose entonces, de alguna manera somos un país así también extraño, pero también de alguna que en esas noches dotas de cierta magia a todo lo feo que puedes encontrar. Entonces, una ciudad, un país de contraste, ¿no? Creo que Lima es una ciudad dura, pero también cuando llegas a instalarte en ella ya empiezas a entenderla y empiezas a quererla y bueno, cuando has hecho tu vida acá también ya eres parte de ella, ¿no? Entonces hay mucho de eso en efecto, pero no sé, creo que si lo tienen a bien, si quieren más bien lo dejo a preguntas específicas o no sé, curiosidades que puedan plantear. En general, ¿no? Ustedes, el público. O sea, ¿qué les parece, digamos, la idea, con permiso del Centro Cultural, que sea un poco más participativo, ¿no? Quizá de repente tenemos alguna pregunta, un comentario. Acá hay muchas personas bueno, familiares, amigos que quieren mucho a Derek y algunos seguramente también han leído o van a leer el libro, entonces quizá puede ser el momento de preguntar algo, de comentar algo, ¿no? Sí, en realidad nosotros nos hemos puesto muy nostálgicos, ¿no? Hay muchas cosas que nos hemos estado contando, la vez que nos hemos reunido hace una semana, y seguramente vamos a seguir poniéndonos al día, ¿no? Los invito a ustedes también, si tienen a bien, ¿no? Preguntar, comentar. Acá tenemos al autor, el libro, por eso son importantes las presentaciones, porque el libro se dice está publicado, ¿no? Pero en realidad tiene que ser leído, comentado, ¿no? Para que cumpla su ciclo. Y si tenemos al autor al frente, es una gran ventaja, ¿no? Podemos ver su propio proceso creativo y admirarnos también, ¿no? De esta magia que tenemos, que es el arte. No sé si alguien quiere, ¿sí? Por más permitido, dar Buenas noches, felicitaciones por la presentación del libro. Me llama mucho la atención que cuando se estaba mencionando este libro de cuentos y de poemas, la comparación que se hizo también con el libro de Rubén Darío, ¿no? El libro azul, ¿no? Por esa combinación de género que usted estaba explicando. Pero mi pregunta es quizás por lo que se estaba mencionando hace un momento, ¿no? Me parece que hay una constante en todos los cuentos, en todos los relatos, que es la crisis, ¿no? La crisis es como una constante en todo el libro, ¿no?
Y bueno, disculpando, ¿no?, la curiosidad, mi digestión, me llama mucho la atención, ¿no?, porque al menos recuerdo los libros de Julio Ramón Ribeiro, La palabra del mudo, y casi una constante en todos sus personajes es que sus personajes siempre son como perdedores, como fracasados, ¿no?, como que hay siempre un desenlace triste, ¿no? Y eso tenía que ver a veces con la forma de ser de Ribeiro, ¿no?, que era un escritor muy tímido, que veía la vida así, ¿no?, gris, ¿no? Y no sé, quizás la razón de la constante de las crisis quizás pueda ser porque desde que tenemos uso de razón, por lo menos hemos tenido quizás la idea distorsionada de que el Perú todo es una crisis, ¿no? Y esa visión quizás puede ser un poco pesimista, pero no sé, es una cuestión personal, ¿no? Quisiera saber por qué esa constante de la crisis, ¿no? Desde que uno siente que nació en el Perú, inconscientemente piensa en esa palabra, ¿no? Pero la palabra crisis en realidad no es exclusividad del Perú, ¿no? Es general, ¿no? Esa quisiera ser mi reflexión. Gracias. Muchas gracias. ¿Su nombre, por favor? Gerardo. ¿no? Gerardo, como uno de los personajes. ¿Por qué la crisis? En verdad, no lo sé, pero debe ser porque también yo soy mucho de estar cuestionando siempre lo que sucede, lo que hago, no estar una suerte de sensación de insatisfacción permanente, ¿no? Entonces, si vivía en el Cusco, que el Cusco era un poco cerrado, luego viví en Lima, ¿por qué quedarme aquí en Lima? Porque entonces cualquier situación probablemente es fuente de insatisfacción, ¿no? Debe ser un tema interno también, ¿no? O sea, búsquedas que no, en las que no hay un hallazgo definitivo, pero creo que es la vida, finalmente es eso, ¿no? El seguir buscando, el seguir caminando. Tengo la idea de que esto es una caminata permanente, ¿no? Entonces, también cuando uno camina, y estoy pensando en los parajes andinos fundamentalmente, cuando uno camina, no es que todo sea hermoso, ¿no? Hay zonas realmente feas, hay zonas hermosas, hay zonas muy agrestes, hay zonas muy calmas. Entonces uno encuentra de todo, ¿no? Y creo que esa sola situación de la realidad también fuera de nosotros puede también de alguna manera también estar dentro de uno, ¿no? Y creo que, como lo señaló Gabriel, me parece, de alguna manera es esa situación de descontento, de insatisfacción la que también ayuda a querer expresar algo, ¿no? Porque si uno estuviera satisfecho, probablemente plenamente satisfecho, no sé si haya algo que decir, ¿no? Suena un poco pesimista, pero parece que de alguna manera la insatisfacción también es una suerte de motor, ¿no? ¿Alguien más tiene comentarios? Pasar de historia. Gracias. Gracias. Bueno, con Derek, que ya nos conocemos desde tanto tiempo, hemos podido conversar un poco sobre algunos cuentos, pero tengo una duda en particular, ¿no? Este es un libro recopilatorio de textos y relatos que tú has hecho desde los años 90, ¿no? Entonces, me imagino que en el proceso de recopilación y para preparar el libro, has tenido que releer todo y claro, esto en su momento seguramente obedecía a emociones distintas, particulares del momento en particular en el que lo escribiste. Entonces, ¿te viste tentado a cambiar algo? Porque ya 30 años después puede que las cosas hayan cambiado. Y se me viene a la mente este libro o este cuento de Gran Borges, que a mí me gusta tanto, de Pierre Menard, ¿no? En el cual el texto es el mismo, 400 años después, pero como responde a cosmovisiones y momentos distintos, tiene un efecto, una diferente significado, ¿no?
aun cuando los textos son los mismos. Entonces, en este caso, ¿tú sientes que o has estado tentado a cambiar algo de lo que habías escrito en su momento? ¿O lo cambiaste o simplemente lo dejaste tal cual y así salió? Esa curiosidad. Sí, ese es un tema difícil, ¿no? Porque en efecto tengo, no sé, una tercera parte de la producción es de los años 90, otra tercera parte debe ser de comienzos del siglo y otra tercera parte de los últimos 3 o 4 años, ¿no? Entonces, los primeros relatos o cuentos los he leído y releído y he hecho algunos cambios, pero fundamentalmente de carácter estético, ¿no? Me parece que, por ejemplo, me preguntaban a mí cuál era el cuento al que yo más cariño le tengo, ¿no? Entonces es Sueños, allá va la muerte, ¿no? Y este cuento, que ha sido escrito el año 1991, 1992, y la pandemia fue una oportunidad, no voy a decir una bendición, pero fue una oportunidad que me permitió estar cerrado y no tener otra alternativa que volver a intentar buscar cosas, o sea, y releyendo este cuento una y otra vez, habían partes que no me sonaban las palabras que han usado tanto Levi como Gabriel, en lo lírico, ¿no? O sea, yo tengo por costumbre o trato de leer en voz alta lo que he estado escribiendo, ¿no? Entonces, habían cosas que no me eran agradables al oído y cambiaba. Pero en cuanto a contenido, sí no he cambiado, ¿no? O sea, el contenido, de alguna manera, la sustancia no la he cambiado, pero sí el tema formal, ¿no? Ahí he hecho algunos ajustes que yo creía necesarios, ¿no? Bueno, Derek, más que pregunta, felicitarte por el libro y como hermano menor también agradecer tanto a Levi como a Gabriel por las palabras, muy bonitas palabras y que nacen además de haber leído y haber procesado y entendido todos los escritos de Derek. Y realmente para mí es un orgullo, una satisfacción muy grande, como tu hermano, poder ver tu obra, un nuevo hijo que tienes, ¿no? Aparte de mis 2 sobrinos. Y bueno, básicamente el primer peldaño es el más difícil, ¿no? Como has dicho, desde el año 90 que vienes construyendo tu primer peldaño. Y a partir de ahora creo que esa escalera debe continuar en ascenso, ¿no? Felicitaciones, hermano. Gracias. Ahí. Derek, una vez más felicitarte, pero además creo que es propicio un agradecimiento, porque creo que decisiones que generan este tipo de eventos le hacen bien a la sociedad, ¿no? Es una especie de un clúster que permite escuchar opiniones, reflexiones como los invitados que han analizado tu libro y los nuestros también, y eso nos hace mucho bien a todos como sociedad, creo. Y haciendo mía las palabras hecho por un ser humano, entonces creo que es propicio, ¿no? Respecto al libro, puntualmente yo quiero un tanto ahí que nos comentes alguna reflexión alrededor del título. Relatos de un sobreviviente es un sobreviviente que es el único que llega, es un sobreviviente que logra un objetivo. Es un título que tal vez invita a
a eso tácito de tener algo personal en el libro, hacerlo ya más explícito, porque los relatos de un sobreviviente son los relatos del autor, ¿no? Entonces de alguna forma te identificas con eso. En el sentido de la crisis, además yo quería comentar que curiosamente yo he podido encontrar ahí un tema de esperanza, ¿no? Un tema esperanzador ante una lectura objetiva de una realidad que parece imposible. De pronto siempre hay una luz, no tal vez la que uno esperara, pero siempre una luz finalmente. Y entonces creo que ahí entre la crisis y la esperanza hay un juego bien interesante que de lo tácito va volviéndose explícito cada vez y que de alguna forma se refleja en el título. No sé, coméntanos un poco acerca del título. Gracias. Bueno, el título fue una cosa extraña, ¿no? Hace un poco más de un mes este libro lo presentó en el Cusco Luis Nieto de Gregori, y gracias a él entendí que el título tenía un sentido. Yo la verdad, al estar buscando los títulos